¿verdad? Gloria a Dios. Veníamos con frío, pero ya se está yendo el frío, gloria a Dios. Ya estamos empezando en calorcito en esta preciosa noche, en esta hermosa vigilia, gloria a Dios. Para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. El tema que vamos a compartir esta noche es: no caigas en este error. ¿Sabe? Muchas veces la iglesia de Cristo cae en un error muy grande. ¿Sabe cuál es el error? Que no redarguimos, que no escudriñamos las Escrituras. El Señor Jesús, fíjese, el Señor Jesús le dice a los maestros de la ley, a los religiosos, le dice: hey, ¿a ustedes les parece que en las Escrituras tienen la vida eterna? Y ellas hablan de mí, dice el Señor Jesús, ellas hablan de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Amén. Pero mire, vamos a digerir. Dice el Señor Jesús: a ustedes, a vosotros os parece que en las Escrituras tenéis la vida eterna. Le dice el Señor Jesús: ¿les parece? ¿Ustedes creen que en las Escrituras tienen la vida eterna? No. Dice: no. Las Escrituras hablan de mí, hablan de Jesús. Dice: y no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Lo que está diciendo el Señor Jesús: aunque ustedes conozcan la Biblia, aunque la conozcan de principio a fin, aunque se la sepan de memoria, eso no les va a dar la vida eterna. Amén. Fíjese, los maestros de la ley, los religiosos, los escribas, los que estaban transcribiendo la palabra de Dios, creían que por eso ya tenían la vida eterna. Pero el Señor Jesús dice: no. Esta palabra habla de mí. Amén. Dice: y a ustedes, para que tengan vida eterna, les hace falta que me conozcan a mí, que vengan a mí. Amén. Tienen que escudriñar las Escrituras, porque las Escrituras hablan de mí. Gloria a Dios. Amén. ¿Y sabe cuál es el error en que cae la iglesia? En que no quieren leer, en que se están volviendo una iglesia floja, una iglesia perezosa, una iglesia conformista. Mire, hoy en día, ¿cuántos traen su Biblia? Algunos no traen Biblia y otros dicen: yo la traigo en mi teléfono. Algunos creen que por escuchar videos, escuchar predicaciones, ya aprendieron todo. No, déjeme decirle que hay personas, hay predicadores que están equivocados. Hay predicadores que están errados. Hay predicadores que tienen los ojos cegados. ¿Saben? Se ha vuelto una nueva moda, que el cristianismo se convierta al judaísmo. Pero el apóstol Pablo dice claramente: no estamos llamados a judaizar. Nosotros no somos judíos. El apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro y le dice: si tú, siendo judío, no vives como judío, ¿por qué obligas a estos a judaizar? Amén. Nosotros no tenemos que vivir tradiciones, nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios. Pero no nos dejemos llevar por lo que oímos, por lo que escuchamos. No, tenemos que leer, tenemos que escudriñar, porque el Señor Jesús dice: a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dice: pero no, ellas hablan de mí y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe que ese grave error ha venido de generación en generación? Hoy en nuestro devocional hablábamos acerca de los errores. Estábamos hablando de cómo la vida es como una rueda que gira y gira y gira y sigue dando vueltas. Lo mismo que ya fue, hoy es y después volverá a ser. Los errores de antes son errores de hoy en día y errores que van a ser después. Los aciertos y milagros que se han hecho en la antigüedad son los milagros que se hacen hoy y milagros que se van a hacer después. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ¿y ustedes por qué se asombran?
si mayores cosas harán ustedes, porque yo voy al cielo. El mismo Señor Jesús está diciendo, esto va a continuar. Amén. No se dejen engañar, no se dejen llevar, no caigan en el mismo error. ¿Y sabe cuál es ese error? El conformismo. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, se conforman con venir a la iglesia y ocupar un asiento, pero no prestan atención a lo que es la palabra de Dios. Pero no guardan en su corazón, no atesoran en su corazón el conocimiento. A veces con la palabra son abiertos sus ojos, entienden un secreto y dicen, gloria a Dios, ya lo entendí, pero no lo viven. Caen en ese error, no caigas en este error. En la Biblia podemos ver ejemplos muy claros. Decíamos en nuestro devocional, cuando Moisés nació, el diablo quiso matarlo. Y se repitió porque cuando el Señor Jesús nació, el diablo quiso matarlo. Cuando Moisés hace milagros, son los milagros que hizo el Señor Jesús. Salvo que Moisés abrió el mar y el Señor Jesús caminó sobre el mar. Los milagros que hicieron los siervos de Dios, los profetas, los milagros que hizo el Señor Jesús. En cada uno de los profetas, en cada uno de los siervos de Dios, podemos ver el reflejo de lo que años después iba a ser el Señor Jesús. La vida es una rueda y va dando vueltas y vueltas. Amén. Decía, pero también los errores. Decíamos hace un rato, el primer error, el error de Adán. Escuchó el mandamiento de parte de Dios: no comas del fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Come de todos, pero de ese fruto no comas. Y el hombre, Adán, no supo guardar la palabra. Y hoy en día muchos hombres y mujeres, aun siendo predicadores, de repente caen porque no supieron guardar la palabra. Podemos ver el ejemplo de Judas Iscariote, decíamos, que aún caminando con el Señor Jesús, aún viendo resucitar a los muertos, aún viéndolo caminar sobre el mar, reprendiendo a las olas y al mar, no quiso creer. No caigas en el mismo error. A veces la gente se conforma con decir: ya escuché, ya sé que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es Dios. Aleluya. Ya lo creíste, pero no lo vives. No caigas en ese error, porque te vas a perder, te vas a enfriar. No basta que lo sepas, el diablo también lo sabe y tiembla, pero no lo vive. El diablo conoce la palabra de Dios, el diablo conoce la Biblia. El diablo tentó al Señor Jesús usando la palabra de Dios. En el Evangelio según San Mateo capítulo 4 dice la Escritura que después que el Señor Jesús fue bautizado, dice la Escritura, vino el tentador, y después de que ayunó el Señor Jesús 40 días y 40 noches, vino para tentarlo, y lo tentó con la palabra. Nosotros conocemos, leemos, nuestros ojos son abiertos, pero no es suficiente con que veamos y entendamos, tenemos que vivirlo. El que dice ya lo entendí, después entra en una etapa de conformismo, se enfría, porque solamente vivió un emocionalismo y al ratito se le olvida. Y después vienen las tentaciones y cae en el pecado. ¿Y de qué le sirvió haber entendido? ¿De qué le sirvió que sus ojos hayan sido abiertos? ¿De qué le sirve a una persona venir a una velada, a una vigilia, si viene a dormirse? ¿De qué sirve que los hermanos vengan los domingos si no atesoran la palabra de Dios? Amén. Tenemos que vivirlo. Tenemos que aprender a gozarnos. Hoy en nuestro devocional leímos el Salmo número 100.
105. Y en este Salmo 105 veíamos algo importante: las maravillas de Dios, las maravillas de Jehová sobre su pueblo Israel, a favor de Israel. Gloria a Dios. Y este salmo dice: mira, alaba a Dios, gózate en su presencia, cántale, regocíjate, reconócelo. No dice nada más, entiéndolo y ahí quédate. No caigamos en ese error. ¿Sabe? Es algo tan común que a veces la iglesia se conforme con escuchar un mensaje, pero nunca se atrevió a ver si era cierto. Nunca se atrevió a buscarlo en la palabra de Dios. ¿Y entonces de qué le sirvió? Muchos predicadores podemos estar equivocados, pero si la iglesia no se cerciora, no investiga, si la iglesia no escudriña las escrituras, va a seguir en el error del predicador. ¿Sabe? Satanás, el diablo, no viene por los pecadores. El diablo está detrás de los hijos de Dios. El diablo está detrás de los que un día fuimos justificados. El diablo está detrás de los que un día hicimos un compromiso con el Señor Jesús y recibimos su sacrificio, lo hicimos nuestro y nos decimos salvos por fe. ¿Y sabe cómo viene el diablo a engañar? A traer conformismo, a traer error. Confórmate con lo que ya tienes. Confórmate. Confórmate con venir y sentarte y ya vete, descansa. Confórmate con decir ya cumplí, ya vine y no pongas atención. El diablo no viene por la gente que está allá afuera, viene por la iglesia que no se esfuerza. No caigamos en ese mismo error. Yo he escuchado testimonios de personas que han visitado el infierno. Testimonios de personas a quienes el Señor ha llevado para que vean que el infierno es real, para que vean qué hay ahí abajo. Y se dan cuenta que el infierno está lleno de predicadores, de pastores, de sacerdotes, de religiosos, de cristianos que cayeron en el mismo error. No caigas en el mismo error. El Señor no nos llamó al conformismo. El Señor nos llama para ser radicales, para ser diferentes, para ser nuevas criaturas. Vino un varón al Señor Jesús de noche y le dijo: Señor, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque nadie que no venga de parte de Dios pudiera hacer los milagros que tú haces. Nicodemo. Y el Señor Jesús le dijo: ay, ya lo entendiste, ya lo entendiste. Le dice: es necesario que nazcas de nuevo, porque si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Y aquel hombre dice: ¿y cómo voy a poder nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso voy a poder entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? No, le dice el Señor, no. Es necesario que nazcas de nuevo, de espíritu y de agua. No físicamente, amén. En el espíritu. Necesitamos ser diferentes, radicales, no te conformes. ¿Sabe? Yo estaba leyendo los evangelios, gloria a Dios, y me di cuenta de algo que llamó mucho mi atención. Yo un día le pregunté al Señor: ¿por qué hay 4 evangelios que describen tu persona? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué hay 4 evangelios que describen tu persona? ¿Y por qué los 4 evangelios tienen cosas diferentes? Aunque tienen algunas mismas, pero tienen otras diferentes. ¿Y por qué, Señor, un evangelio dice 2 ángeles y otro dice 1 ángel? ¿Y por qué un evangelio dice 2 endemoniados y el otro dice 1? Señor, ¿por qué? ¿En dónde estuvo la diferencia?
2 ángeles. Porque eran 2 ángeles. ¿Y por qué el otro menciona a un ángel? Porque nada más uno fue el que habló. ¿Por qué dice que había 2 endemoniados gadarenos? Porque eran 2. ¿Y por qué el otro evangelio dice que nada más era uno? Porque uno fue el que se convirtió. ¿Cuántos leprosos sanó el Señor Jesús? 10. ¿Y cuántos regresaron? 1. ¿Para qué hace mención de los otros 9? No caigas en el mismo error, no caigas en el mismo conformismo. Al estar leyendo la Escritura, me di cuenta de algo. Al parecer el primer libro, el primer evangelio que fue escrito, fue el evangelio según San Marcos. Pero Marcos no fue uno de los apóstoles. Marcos era un seguidor, pero no era un apóstol. Yo decía, Señor, ¿y por qué Mateo escribió primero? No fue el primero. El primer evangelio al parecer fue escrito por Marcos, pero fue redactado por Pedro. Pedro, aquel hombre que era el más intrépido, el que primero levantaba la mano, el que primero levantaba la voz, el que siempre estaba más dispuesto. Pedro, él fue el que empezó a redactar el evangelio según San Marcos. Pero Pedro no sabía escribir. No era un hombre de letras. Y lo empezó a escribir su sobrino Marcos, Juan Marcos. Después de él vino el Mateo. Y decía yo, Señor, ¿y por qué está escrito primero el libro de Mateo? Pues porque Mateo está más completo. Mateo, Leví, era un hombre inteligente, era un hombre estudiado, era un hombre que sabía hacer cuentas, que trabajaba para el gobierno romano. Y él aprovechó sus habilidades para escribir el evangelio. Pero quiero que veamos cómo lo escribe Mateo. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Comienza diciendo: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, y sigue toda la genealogía. Mire cuál es lo más importante para Mateo. Mateo dice: quiero demostrarles la genealogía, de dónde viene el Señor Jesús. Sí es importante. Pero mire de qué manera describe Mateo el nacimiento del Señor Jesús. Yo quiero que entendamos algo. El centro de todo esto, el centro de la Biblia, el centro del cristianismo, es Cristo Jesús. Amén. Y dice entonces en el capítulo 1 a partir del verso 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero que veamos esto. Mateo quiere presentar la historia del Señor Jesús. Amén. Pero vea esto. Mateo empieza hablando de una genealogía, la familia ascendente de Jesús. Y después empieza hablando del nacimiento de Jesús, pero hace enfoque como primera persona a María y a José. No hace un enfoque directo en el Señor Jesús. ¿Sí me entienden? En la escuela, cuando estamos aprendiendo a leer y a escribir, nos enseñan que una oración tiene un sujeto y un predicado. Sujeto, ¿de quién habla? Predicado, ¿qué es lo que hace? Amén. Y aquí nos habla del nacimiento del Señor Jesús,
pero solamente habla una vez. Sin embargo, a José lo repite varias veces y a María la repite varias veces. Parece que el sujeto principal no fuera el Señor Jesús. No quiero decir que le reste importancia. Quiero demostrar que a pesar de que Mateo caminó con el Señor Jesús y vio los milagros del Señor Jesús, fue testigo ocular de todo lo que hacía el Señor Jesús, no lo pone tan en primer lugar. ¿Sabe? El enfoque de Mateo es demostrar que en el Señor Jesús se cumplieron las profecías de los profetas. Se cumplió lo que está escrito en el Antiguo Testamento para nosotros. Mateo quería demostrarle al pueblo judío que Jesús era el Mesías que estaban esperando. Amén. A mi manera de ver, Mateo quiere demostrar al pueblo, quiere que el pueblo crea en la deidad del Mesías. Amén. No directamente está hablando del Mesías, aunque le da la gloria. En el Evangelio según San Marcos, el Evangelio que dictó el apóstol Pedro, dice la Escritura, Evangelio según San Marcos, a partir del capítulo 1, verso 1, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mire, aquí me gusta más. ¿Por qué? Porque Pedro, recuerde que Pedro era el hombre que más anduvo cerca del Señor Jesús. Amén. Pedro amaba al Señor Jesús. Imagínense, un día el Señor Jesús dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, sea azotado, sea escarnecido y lo mate. ¿Cuánto amaba Pedro al Señor Jesús, que le dice: Señor, no hagas eso? Si tú quieres, yo tomo tu lugar. Amén. Pedro dice: Señor, yo te amo, no quiero que tú sufras, no quiero que tú mueras, yo tomo tu lugar. Pero Pedro lo dice de una manera carnal, no espiritual. Por eso mismo el Señor Jesús reprende a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Pedro amaba al Señor Jesús. Pedro, el único que le dijo: Señor, si eres tú el que viene caminando sobre el mar, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Amén. Pedro, ese hombre que tenía una fe impulsiva, amén, que conoció al Señor Jesús.